Hola, alumnos del tercer año de secundaria del Colegio Corazón Elitista. Era una Hola, buenos días, Sol, ¿qué tal, hija? ¿Cómo estás? A ver, si vamos a comenzar contigo mientras que van ingresando tus demás compañeros, ¿ya? Hoy día nos toca hablar sobre la educación en el virreinato. Vamos a dar unas características referentes a la educación del virreinato colonial, cómo era. Para comenzar, era elitista. ¿Qué quiere decir? La educación fue privilegiado de clase, a la cual no solo tenía acceso los que pertenecían a las clases dominantes, españoles, criollos ricos y caciques. La gran mayoría de la población estuvo excluida, que no todos tenían educación, solamente la gente que estaba en la gran élite, de poderío, de que tenían riqueza. Dogmática, los estudiantes eran controlados por el Estado español y por la Iglesia, por lo que tanto los conocimientos impartidos no podían ser cuestionados. Pero acá no es como ahora de que ahora hay un ministerio, da los temas, uno puede variarlo, uno como profesor lo puede ver qué tema pues bueno para tal alumnado, sección, todo ello. En ese tiempo no había eso, era totalmente lo que decía la corona española y lo que decía en este caso la iglesia, eso se esparcía.
Memorística. La metodología se basaba en la repetición de las lecciones y enseñanzas impartidas por el maestro. Bien. Estructura de los estudios. Las primeras letras consistía en aprendizaje de lectura, escritura en castellano, operaciones básicas, la aritmética y la doctrina cristiana, y se realizaba bajo la supervisión de un tutor o una escuela parroquial. Los estudios menores consistían en la lección de latín. Aprender era muy importante por los conocimientos que eran transmitidos en esa lengua, todo era en latín. Los estudios mayores, una vez concluida la clase de latín, los estudiantes continuaban con los estudios mayores, en la cual se dictaban clases de filosofía o de artes. Centro de estudios. Para los criollos, la metrópoli española permitía la instalación de universidades según el modelo europeo, pero también se crearon centros de estudios posteriores dirigidos para las congregaciones religiosas. Cuando hablamos de este tipo de estudios, debemos distinguir dos tipos de estudios, universitarios y colegios reales, llamados también colegios mayores. Los colegios reales o mayores eran internados, donde se impartían los mismos cursos que se dictaban en la Universidad de San Marcos. Si los estudiantes querían obtener un grado académico, bachiller, licenciatura, maestro, doctor, debían rendir exámenes en la universidad. Entre los colegios mayores tenemos el Colegio San Pablo, San Martín y San Bernardo, en el Cusco. Las universidades eran los centros de estudios superiores que otorgaban grados académicos. Las materias que se enseñaban en las aulas universitarias fueron filosofía, arte, derecho y teología. Las universidades que se fundaron durante el virreinato fueron, vamos a ver cuáles fueron. A ver, antes de pasar, vamos a ver una línea de tiempo. Dice, la fundación de la Universidad de San Marcos fue en el año 1551. Luego, la fundación de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga fue en el año 1667. Luego, la fundación de la Universidad de San Antonio de Abad fue en el año 1692. Y en el año 1781 fue la realización de Túpac Amaru II. Ya para ese tiempo ya estaban las universidades, tanto el del Cusco, como también el de Huamanga, como también el de acá en Lima. Vamos a ver cuáles fueron esos centros o universidades que hubo en el virreinato. Tenemos la Real y Pontificia Universidad San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 por iniciativa de Fray Tomás de San Martín mediante Real Cédula, firmada por Rey Carlos I. Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, en 1667. Universidad de San Antonio de Abad, en Cusco, fundada en 1642, y la Universidad de San Agustín de Arequipa, fundada en 1741. Colegios de caciques o curacas. Los curacas gozaban un trato privilegiado por parte de las universidades, de las autoridades coloniales, por ser considerados nobles. Esto implicaba que estaban por encima de los indios de común y tenían acceso a la educación. Las autoridades comprendían que los curacas eran importantes para la inversión colonial y por tanto era necesario occidentarlos para que sirvan como buenos intermediarios entre el aparato colonial y la población indígena. Para este fin se restableció en los colegios de caciques en diferentes ciudades del virreinato. En estos colegios los caciques aprendían doctrinas cristianas, gramática, aritmética, para las cuentas como el tributo, latín. También se recibían clases de literatura y buenos modales de tipo europeo. El régimen colonial fue muy cuidadoso con la instrucción de los caciques para que su occidentalización no fuera tan completa, ya que se corría el riesgo que los incapacitaría en el regreso y a sus provincias y cumplir así el papel de intermediario. El príncipe de Esquilache, virrey Francisco de Borja, ordenó que se les pondrá en la mesa maíz tostado o cocida y algunas papas, y así porque están en costumbre de comerlos como para que no les haya perdido cuando vuelvan a sus tierras. Los colegios para los caciques fueron Colegio de Cacique en Lima, San Francisco de Borja en Cusco, a cargo de los jesuitas. La Universidad Mayor de San Marcos, el 12 de mayo de 1551, se creó la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes o de Lima y comenzó a funcionar en 1553 en el convento de Santo Domingo. San Marcos tuvo una gran importancia intelectual y política durante la colonia y gozaba de rentas provenientes de inmuebles urbanos,
haciendas y hasta tributo de los indios. Sus estudios eran las artes, derecho, filosofía y teología, incluyendo las materias física y la matemática. Hubo también una cátedra de medicina que después se convertiría en la Escuela San Fernando. Seminarios. Se crearon seminarios donde se educaban a los futuros sacerdotes. El primero fue el Colegio Seminario fundado por Santo Toribio de Mogrovejo en 1590. En el siglo XVIII cambió la educación. Con la llegada de un nuevo siglo, las nuevas ideas que se abortaban en el ámbito político-social en Europa llegó a las aulas. No estamos refiriendo a la inclusión europea. En esta etapa se produjo la expulsión de los jesuitas. Desaparecieron los colegios mayores que estaban bajo la dirección y para reemplazarlos se fundó la Real Convictorio de San Carlos, que adquirió importancia bajo el liderazgo de Toribio Rodríguez de Mendoza. La Unidad Mayor de San Marcos fue fundada en Lima por obra de los dominicos. En esta institución, la educación superior más antigua del continente americano y la primera universidad de América que fue oficial y solamente constituida con todas las formalidades reales y canónicas exigidas en la época. Bien, esto es referente a la educación. Ahorita lo que le van a hacer es la actividad de extensión. Estas 10 preguntas, nada más, no me hagan el resto, solamente háganme estas 10 preguntas. Y ya saben que me lo tienes que enviar a mi número de celular, que se estoy enviando de nuevo, de repente os he olvidado, y es para hoy, porque ahorita me lo tienes que presentar porque es nota de participación en clase. ¿Está claro, chicos? Comiencen a trabajar, ¿ya? Mientras tanto, voy a tomar captura de su última asistencia. Comiencen a trabajar, chicos, por favor.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos avanzando? Ya van mandando, por favor. Solamente son las 10 nada más. Lo marcan y le ponen una captura y me la envían a mi WhatsApp.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos terminando? Ya me van enviando, por favor. Ah, ya recibí el tuyo y está confirmado. A ver, Carla, Adriana, Mendoza. Mira, bueno, Melanie se ha salido. Melanie también, bueno, ya. Vamos, chicos. Adriana, ya que estás acá, hija, un favor, Adriana, un favor. ¿Me puedes dar tu nombre y tu apellido completo, hija? Porque sabes que no te tengo en el registro, lo que tengo en un cuaderno aparte. Estoy colocando las notas de tus trabajos, pero no te tengo en el registro. Necesito tu apellido y tu nombre completo para poderte agregar en la lista, por favor, hija, porque solamente tengo un nombre y un apellido, por favor. Ya, Carla, ¿cómo vamos? Leonardo. Mientras que van a resolviendo su trabajo, lo demás que falta, vamos a ver este video de tan solo 7 minutos, ¿ya, chicos? Luego, en otra tanda, vamos a ver otro video y ahí les voy a dejar el trabajo final, ¿ya, chicos? Atentos, por favor. Bienvenido a todos los amantes de las ciencias sociales. En este video les ofreceremos conocimientos básicos del área de historia del Perú, ¿no? Exactamente, en ese tema lo haremos acerca de la educación colonial. La educación colonial pudo haber sido condicionada y ligada a una situación socio-racial y económica, y por no haber sido una actividad abstracta realizada en el vacío, sino determinada por una razón histórica, ¿no? Fue un instrumento al servicio de las clases dominantes. Lo utilizaran como medio de obediencia, disciplina y adaptación a los preceptos que demandaban los privilegios de España, ¿no? Por un lado, y de hombres y grupos oligárquicos por el otro, ¿no? Cuando se trata de mirar a la época colonial desde la perspectiva de la educación, especialmente si esta es analizada como instrumento social, se hace obligante a hacer referencias, ¿no? Acerca de la estructura sociorracial, las creencias religiosas y las costumbres predominantes en la época. Todos estos puntos eran revisados en este encuentro para tener una perspectiva general del periodo.
¿no? Ahora, hay que tener en consideración que cuando vinieron los españoles acá a nuestras tierras, eh, nosotros, por así decirlo, los incaicos o los aborígenes de América, ya tenían este concepto de educación clasista, ¿no? Porque ya se venía ofreciendo y otorgando a las familias de mayor poder, ¿está bien? Entonces, porque solamente se aseguraban hacia las familias de los incas o a los nobles incaicos, y también la educación virreinal fue orientada desde esta perspectiva, ¿no? Hacia las clases altas de los españoles, ¿no? A ver, la educación colonial tenía diferentes características. Como yo le estaba mencionando anteriormente, era elitista, puesto que solamente tenían acceso los miembros de las clases dominantes, ¿no? Los españoles, los criollos ricos y los caciques, ¿no? Las mayorías sociales estuvieron excluidas de recibir educación. Era dogmática y absolutista, ¿no? Debido a que era impuesto por el Estado y no podía ser cuestionada. También tenía otra característica que era memorística, dado que la metodología educativa se basaba en la repetición textual de las lecciones y enseñanzas impartidas por el maestro. Era patriarcalista, puesto que la mujer estaba excluida de recibir educación, excepto de algunas familias de poder económico alto, pues, ¿no? Donde por razones de estatus las mujeres recibieron un tipo de instrucción educativa, aunque también elemental o simple. Era religiosa. La religiosidad fue una característica fundamental de la sociedad colonial y no estuvo ajeno al quehacer educativo, ¿no? Predominaban los contenidos de filosofía escolástica medieval. Era rígida, debido a que los alumnos eran severamente disciplinados para el aprendizaje de las lecciones impartidas en la clase, ¿no? De repente en esa posición podría entrar la famosa frase, la letra con sangre entra. Como también era sistemática, dado que en la colonia no existió un sistema que normase y regulase los aspectos concernientes a la educación básica y superior, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de educación colonial, ¿no? Hay que tener en consideración que su orientación, ¿no? Respondía a diferentes tipos de objetivos, ¿no? Era la evangelización de los aborígenes. También se aprovechaba el indígena para producir riqueza, ¿no? A culturalizar a los indígenas, tanto en costumbres, como también era una formación adecuada de una clase dirigente y de profesionales, ¿no? Dentro de los niveles de educación se tenía el nivel de educación elemental, encargado de enseñar las primeras letras, ¿no? Y también teníamos la educación intermedia, ¿no? Donde se iban los colegios mayores y de caciques, ¿no? Por ejemplo, el colegio de San Pedro y San Pablo, el colegio real de San Martín. También teníamos una educación superior, ¿no? Que era impartida en las universidades para la aristocracia colonial, ¿no? Y los hijos de los funcionarios de la corona, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración, ¿no? Que dentro de como estamos hablando de las semejanzas que había entre la educación entre los incaicos y dentro de los colonialistas, no había muchas diferencias en sí, ¿no? Puesto que siempre estaba ofrecida hacia la élite. Ahora, si es que hablamos de la universidad en la colonia, estamos hablando de la Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que se fundó en Lima. El 12 de mayo de 1551 se autorizó la fundación, ¿no? Tenían diferentes, por así decirlo, facultades, ¿no? Por así decirlo, tenían la teología, artes, leyes, medicina, donde los educadores eran de la orden de los dominicos, los laicos y religiosos de otras órdenes. Y los educandos eran los hijos de los conquistadores, o por así decirlo, los nobles ricos, ¿no?
como le estaba mencionando, los colonizadores siempre tenían esa percepción de la educación superior. Inclusive fue, bueno, se dice que fue el mismo Francisco Pizarro quien dio la orden de donde se podía establecer la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No mencionó, caramba, aquí se va a fundar, ¿no? Eso es lo que podríamos ofrecerle como información, ¿no? Las diferencias que daban una educación superior era que en la educación incaica, ¿no? A las personas se les orientaba para ser un general de batalla, ¿no? Y en la educación virreinal se educaban para someterse a un tipo de religión o también para la orientación hacia las ciencias. Entonces, si es que te gusta el material que puedo ofrecer acerca de las ciencias sociales, no olvides de dejarle un like y suscribirte a este canal. ¿Qué onda? Bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces hemos visto ahorita referente a lo que es Bienvenido a todos. la educación colonial. Esto también lo voy a enviar yo en el video, al momento que te envíe toda la información, para que también lo puedas tener. Ya, en el siguiente link que voy a enviar ahorita, donde van a ingresar ustedes, ya vamos a hacer un video que de ahí sí vamos a dejar lo que es un trabajo. Ya, les pido por favor que ingresen ahí para que también ustedes puedan eh, hacer su actividad que les voy a mandar. Muy aparte de la actividad, obviamente, que ustedes ya conocen, ya, secundaria 1, ¿ya? Acá va el link donde estamos ahorita todos, ingresan a donde están, ¿ya? Ok, a ver. Salimos, ingresan de inmediato, por favor, chicos. Leonardo, envíame tu trabajo de actividad. Faltas tú.
Bien, vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar. De acá voy a hacer un trabajo, por favor, atentos. Comenzamos. Va. La educación en el virreinato era una educación elitista. La educación aquí solamente tenía, este tipo de educación tenía solamente la clase dominante. O sea, era un privilegio, en este caso para los españoles, criollos ricos y caciques. La educación dogmática, aquí, esta educación, los estudiantes eran controlados por el Estado español y por la Iglesia Católica. Por lo tanto, los conocimientos impartidos no podían ser cuestionados. Ahí dice, controlado por el Estado español y la Iglesia. La siguiente es la educación memorística. La metodología de aprendizaje durante la colonia se basaba en la repetición de lecciones y enseñanzas impartidos por el maestro. Aquí nosotros vemos un grupo de estudiantes, ¿no?, impartiendo conocimientos o aprendizaje. Aquí se podía observar un tipo de enseñanza que podía ser la enseñanza dogmática, la cual nos dice que estaba controlada por el Estado español y la Iglesia, ¿no? Aquí vemos a un representante de la Iglesia controlando la educación. ¿Cómo está estructurado la educación colonial? Ahí vemos una pirámide. La primera son las primeras letras, estudios menores y estudios mayores. Vamos a ver qué nos dice las primeras letras. Aquí consistía en el aprendizaje de la lectura, la escritura, operaciones básicas, la doctrina cristiana. Eso es lo que ellos aprendían. En operaciones básicas, ellos aprendían lo que viene a ser la aritmética. En escritura, podía aprenderse lo que viene a ser el castellano y el español, a la cual nosotros le llamamos. Todo este tipo de educación de las primeras letras era supervisado. En este caso, la supervisión estaba realizada, ¿no?, por una escuela, en una escuela parroquial. El siguiente, los estudios menores, consistía en lecciones de latín. Era muy importante para los conocimientos, la cual esto era transmitido en esa lengua, ¿no? Los estudiantes aquí eran enseñados por una persona que denominaba mucho el latín, ¿ok? Estudios mayores. Una vez que uno concluía las clases de latín, estos estudiantes continuaban con otro tipo de estudios. Podrían haber sido las clases de filosofía o también las clases de arte, la cual ellos se dedicaban mucho en este tipo de clases. ¿Cuáles eran los centros de estudios? Los centros de estudios, ¿no?, estaban dirigidos en los colegios reales y las universidades. ¿Por qué se llamaban colegios mayores o colegios reales? Eran internados donde se impartían cursos que se dictaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene como nombre actual, pero en ese entonces se le denominaba con la Universidad de San Marcos. Si los estudiantes, por ejemplo, de esta universidad querían obtener un grado de bachiller o un título, ellos tenían que pasar por un examen y ese examen tenía que ser aprobado para que se les podían entregar
el grado de bachiller o licenciatura. Las materias que se enseñaban en dicha universidad fueron filosofía, las universidades que fueron fundadas, por eso está la pregunta, ¿qué universidades se fundaron durante el virreinato? Estas universidades son, ¿no? Era Centro de Educación Superior, la cual otorgaban grados académicos. Las clases eran filosofía, arte, derecho y teología, y las universidades era que fue fundada fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, Universidad de San Antonio de Abad en Cusco, Universidad San Agustín de Arequipa, Universidad San Cristóbal de Huamanga. En estos centros de estudios solamente se enseñaban a los varones. La pregunta aquí es, ¿hubo educación para las mujeres? ¿Hubo una educación femenina virreinal? Por supuesto que sí hubo una educación femenina virreinal. Las pocas instituciones que se dedicaron a la educación de las niñas se llamaba recogimiento. Allí se enseñaba a las niñas doctrina cristiana, se enseñaba música, lectura, escritura, costura y cocina. Los recogimientos acogieron a niñas españolas, criollas, mestizas e indias nobles. O sea, no todas las mujeres accedían a la educación, pero por más española que sea, no se enseñaba más que doctrina cristiana que venía a ser el alto rango. A ellos se les adoctrinaba moralmente para que como mujer pues no esté en un error o no caiga en un error, ¿no? Ok, continuando. ¿Y tú todavía no aprovechas las ofertas de Mercado Libre? Hasta 60% de descuento y 12 cuotas sin interés. Compra en la app y te lo llevamos volando. Vamos a ver los colegios de los caciques. Preguntamos si los curacas tenían acceso a la educación. ¿Quiénes eran los curacas? Los curacas en la época incaica, si en la época virreinal son llamados curacas, en la época incaica eran los jefes supremos, o sea, el Inca, ¿no? Vean. Ellos tenían acceso a la educación porque era importante para la administración durante la colonia. Aparte de ello, era importante que ellos tengan conocimiento o estudio porque ellos eran los intermediarios entre la colonia y la población indígena. Porque si los curacas no hubiesen tenido acceso a la educación, se imagina cómo hubiese tenido un intercambio de ideas entre un español y un indígena. ¿Se imaginan? Bueno, aquí nosotros tenemos a un distinguido representante, Túpac Amaru II, ¿no? Él tuvo el privilegio de estudiar en el Príncipe Esquilache, la cual el virrey Francisco de Borja ordenó, la cual en este caso ellos estudió doctrina, gramática, aritmética, incluso estudiaron latín, literatura y por supuesto buenos modales. Durante sus estudios a ellos se les ponía en la mesa el maíz tostado o cocido y algunas papas para que así de esa manera no podían olvidar su costumbre, para que cuando vuelvan a sus tierras ellos continúen consumiendo lo que tenían que haber consumido, ¿no? Los colegios para los curacas, hubo dos, el Colegio Príncipe, que queda en Lima,
el Colegio San Francisco de Borja, que queda en Cusco. ¿A quienes se educaban en los seminarios? Se crearon los colegios seminarios donde se educaban a los futuros sacerdotes. Por ejemplo, aquí nosotros vemos a uno de ellos, ¿no? El primero fue el Colegio Seminario, fundado por Santo Toribio de Mogrovejo en 1590. Actualmente la educación es muy distinta a lo que la educación era en ese entonces, ¿no? La educación ya es un poquito más libre, de la cual nosotros debemos de aprovechar ese tipo de educación. Bueno, con esto llegamos a lo que viene a ser la educación en el virreinato o en la colonia. Gracias, nos vemos en la próxima. Muy bien, chicos. Acabamos de ver entonces este video que otra vuelta lo voy a copiar y lo voy a poner primero a mi WhatsApp mío que yo tengo, yo mismo. Ya, de este trabajo van a hacer lo siguiente, escuchen bien. Ahí tienen cómo fue las características de la educación y el virreinato. Le van a hacer un cuadro comparativo, escuchen bien lo que te voy a decir, es un cuadro comparativo referente al tema. Sí. ¿Cuál es el comparativo? La educación del virreinato y la educación actual, ¿cómo es? ¿Qué cosa ha cambiado? Tanto en colegio, tanto en lo que es universidad, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Nada más, es todo lo que tienes que hacer, nada más, nada más. Ya chicos, es lo único que tienes que hacer. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me confirman? Leonardo, Carla. Leonardo, no te olvides de enviarme el trabajo, por favor, Leonardo. Carla, confirmado, hija, confírmame por el chat. Ok, Carla, muy bien. Ya, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Mañana las clases son normales. Ya no hay ningún cambio. Ya nos estamos viendo el día de ayer, chicos. Bendiciones y muy buen día.